Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial para todos y bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué es eso de la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene para el sector industrial? Hablamos de un futuro que en realidad ya es presente y de una realidad que resulta apasionante. Hoy está con nosotros Núria Ábalos, que es directora general de Indesia, Asociación Española de Inteligencia Artificial enfocada a la industria. Su objetivo es situar a España como un referente en la utilización de los datos derivados de esta realidad para impulsar el desarrollo de una nueva economía que genere crecimiento económico y riqueza para nuestro país. Núria Ábalos, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que todos leemos, escuchamos, hemos visto películas, exactamente cómo podemos definir ese concepto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Si tuvieras que explicárselo a alguien que no conoce nada de esta realidad, ¿cómo se lo dirías? Pues tampoco hay una definición perfecta de la inteligencia artificial, ni una teórica, ni ningún gurú ha dado una definición única, ¿no? Pero así de una manera muy sencilla la inteligencia artificial sería hacer que las máquinas se comporten lo más parecido a los humanos. Uh-huh. ¿Cómo hacer que las máquinas, cómo hacemos que las máquinas se comporten como humanos? Eso quiere decir que puedan hablar, que puedan ser inteligentes, que puedan actuar, que pueden tomar decisiones y bueno, será más o menos compleja esa inteligencia artificial en función que a la máquina le exijamos hacer cosas más o menos difíciles. Mucha gente dirá ahora, hablamos de robótica, hablamos de robots. No solo hablamos de robots, no solo de robots físicos, uh-huh, como todos pensamos, ¿no? Que siempre pensamos en la robótica, pensamos un muñequito, en la guerra de las galaxias, en un muñequito que se mueve. Estamos hablando también de robots, pero robots de software, ¿no? Son programas, algoritmos que permiten que haya estos programas informáticos que permitan que los robots se comporten como humanos, ¿no? No estamos hablando solo de robots físicos. Hay también un software que lo que hace es que se comporte la máquina lo más parecido posible al ser humano. Eso lo llamamos inteligencia artificial, el machine learning, que es al final la capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas también, ¿no? Sí, el machine learning efectivamente es no solamente ya, es darle esa capacidad de predecir, de que aprenda, de que dándole datos, cuanto más datos demos a una máquina, mejor podemos predecir qué va a ocurrir en el futuro, y ese es el machine learning, darle datos a una máquina para que aprenda y pueda predecir actos que se produzcan en el futuro y así tomar mejores decisiones o actuar. Mucha gente puede pensar, bueno, esto claro está muy lejos de mi realidad, pero no es así. Por ejemplo, todos tenemos en casa altavoces inteligentes, por ejemplo, ¿no? Ahora me dirás si eso corresponde también en un cierto apartado de inteligencia artificial. O en nuestro teléfono móvil cuando nos dice te faltan 2 horas para tu vuelo y nunca le hemos dicho al teléfono móvil que vamos a volar, pero sí hemos sacado unos billetes de avión con ese teléfono móvil. Es decir, hay una serie de elementos que ya son, digamos, asistentes personales de la vida de cada uno, utilizando estos conceptos, ¿no? Efectivamente, la inteligencia artificial puede ser desde muy básica, que es meramente organizar información para cuadros de mando de una manera gráfica, eso es una manera muy sencilla, hasta la más avanzada de todas, que es incluso aquellos que crean arte, ¿no? O sea, ya sería como el punto de final, ¿no? Que sean artistas, ¿no? Entre medias están pues aquellos que hacen, que predicen, que prescriben, aquellos que incluso que hablan, que interpretan el lenguaje, que interpretan la imagen visual. O sea, todo eso son distintos aspectos de la inteligencia artificial. ¿Quiénes están detrás de la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de perfiles profesionales? Supongo que hay, por supuesto, especialistas en informática, ingenieros. O sea, ¿qué tipo de profesiones están trabajando conjuntamente hoy en día en el mundo para mejorar la inteligencia artificial? Pues hay todo tipo de perfiles, porque es verdad que lo que tradicionalmente se asocia a la inteligencia artificial son perfiles muy técnicos, científicos de datos, que son capaces de manejar gran volumen de información, de crearte estas fórmulas, estos algoritmos complejos, pero obviamente esos son perfiles muy necesarios y desde luego que hay mucha carencia de ellos ahora mismo, ¿no? Porque hacen falta muchos de estos tipos de perfiles, pero en realidad
también es necesario que las personas que entienden del negocio, o sea, que entienden de sus actividades empresariales, tienen que tener también esa capacidad de verlo en términos de datos, porque al final hace falta conocer tu negocio o la actividad que realizas para poder transformarla y utilizar inteligencia artificial. Hace falta diseñadores, hacen falta lingüistas, hacen falta humanistas, hace falta abogados. Todo este tema también regulatorio y legal tiene una base pues importante también que hay que entender. Entonces, digamos que para el desarrollo de inteligencia artificial hace falta todos los perfiles y que todos estos perfiles tengan esa visión de datos, que entiendan lo que hacen, cómo puede mejorarse por la utilización de datos de manera masiva, ¿no? Y cómo esto puede permitir, pues eso, mejorar los negocios, hacer operaciones más eficientes o crear nuevos modelos de negocio incluso. Mejorar la sociedad en suma, al final, ¿no? Eso es. Ahora me tienes que decir, seguro que claro, que el factor humano es fundamental. Mucha gente puede pensar, bueno, nos van a sustituir por máquinas. Dentro de unos años aquí las máquinas se comportan como humanos. Entonces aquí ponen a alguien ahora que haga un podcast y sobramos los humanos, por ejemplo, ¿no? O que haga determinada actividad. Y no es así, el factor humano es fundamental. Claro, pues las máquinas aprenden, pero hay que enseñarlas y hay que manejarlas y hay que dirigirlas. Efectivamente, esos datos hay que capturarlos, hay que programar las máquinas, ¿no? Para que al final puedan tomar esas decisiones basadas en datos, pero tienes que decirle cómo hacerlo, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Y efectivamente es posible que haya algunas actividades que puedan ser realizadas por máquinas, pero hay otras nuevas actividades que surgen que tienen que ser realizadas por humanos, ¿no? Entonces es cambiar la tipología de trabajos, no unos desaparecen y aparecen otros, y entonces hay distintas actividades que surgen nuevas. Fíjate que se dice, algunos expertos en trabajo dicen, dentro de 20 años habrá trabajos que ni siquiera hoy podemos imaginar. Es decir, los perfiles profesionales van a cambiar radicalmente, ¿no? Y aquí se abre un campo, sin duda, pues muy estimulante, ¿no? de nuevos oficios, de nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones. Efectivamente, mira, yo estoy ahora preparando para una charla que tengo que dar a las niñas, ¿no? Para que entiendan un poco cómo las aplicaciones, cómo la inteligencia artificial o la tecnología en general puede cambiar el mundo, y trataba un poco de hacerles esa analogía, ¿no? Que me estás preguntando, ¿no? Y les enseñaba una guía de teléfonos, les enseñaba un callejero de Madrid, les enseñaba el Superpop que hablábamos esta mañana de cómo eran los influencers de la época, y todo eso, gracias a la tecnología, es distinto ahora, ¿no? Hacemos las cosas de otra manera y se han creado nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro, que utilizar la tecnología para mejorar o para mejorar los procesos o para mejorar la sociedad o para crear nuevas cosas, no sabemos todavía a dónde nos va a llevar, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años y no sabemos qué nos deparará en el futuro, pero seguro que cambiarán cosas y habrá nuevos trabajos y nuevas maneras de trabajar y nueva sociedad. ¿Cómo se aplica todo esto? Tú estás diciendo, bueno, pues en industrias concretos, en sectores determinados, ¿qué aplicación tiene y qué campo de evolución estáis previendo vosotros, especialistas? Bueno, nosotros en la industria tenemos, la verdad es que la aplicación es bastante amplia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Repsol tenemos más de 160 casos distintos de aplicación de la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Pero muchos están asociados al mantenimiento, ¿no? De las operaciones, mantenimiento predictivo, o sea, intentar que nuestras operaciones se realicen de una manera más eficiente, utilizar nuestra experiencia de los datos que tenemos de nuestra experiencia del pasado para que nuestras decisiones sobre las operaciones pues sean mejores decisiones, tomar mejores decisiones basadas en datos del pasado. Y eso es un poco, en resumen, ahí muy básico lo que tratamos de utilizar en la industria, ¿no? Para eso utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, primero tenemos que tener datos, recopilar datos, por eso es importante todo el tema de sensórica, todo el tema de IoT, poder tener incluso los twins, ¿no? Los digital twins que hablan, ¿no? Que son réplicas, máquinas digitales, ¿no? Todo eso sirve para recopilar datos, y cuantos más datos tengas, mejor modelos podrás hacer, que serán más perfectos, ¿no? Y así podrás pues determinar y tomar mejores decisiones. El Big Data, hablamos mucho de la acumulación de datos ingente. Estamos hablando a veces de millones y millones de datos. De cuantos más tengamos, más acertaremos, ¿no?
la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, es el volumen de datos, mira, no tengo las cifras porque algunas las he visto, se multiplica por no sé por cuánto cada año, ¿no? La cantidad de volumen de datos que se están generando, ¿no? Y bueno, y la capacidad de computación también se está multiplicando porque cuantos más datos tienes, más capacidad de computación necesitas para poder procesarlos, mejores o más complejos serán los modelos y mejores decisiones tomaremos, ¿no? Y bueno, efectivamente, ahora mismo estamos también trabajando en lo que se llaman espacios de datos compartidos, que es un concepto muy, muy interesante, muy relacionado con el Big Data. Espacios de datos compartidos. Espacios de datos compartidos, que es hasta ahora los datos las utilizaban las empresas muy mirando cada uno sus datos, ¿no? De hecho, el dato se dice que es el petróleo, el poder, el tener el dato, ¿no? Entonces, ahora hay una tendencia, como cuantos más datos se tengan, mejores algoritmos habrá, mejores decisiones se tomarán. Ahora se está trabajando mucho en la Unión Europea en que se compartan estos datos entre distintas empresas, asegurando obviamente su privacidad, para que todavía sean más potentes esos algoritmos que se tomen, ¿no? Y bueno, pues es una tendencia, ¿no? El Big Data ya ha llevado a, bueno, no solamente los datos que tengo yo para mi empresa, sino además trato de compartir datos o en abierto o creando un mercado del dato, ¿no? Yo comparto mis datos a cambio de algo y bueno, es el Big Data con datos compartidos, ¿no? En espacios compartidos, ¿no? De datos, ya no solo en tu teléfono móvil, sino con los demás. Y poder dar lugar a un mercado del dato, incluso tus datos, los datos que generan cada persona con su teléfono móvil, todos los días generamos millones y millones de datos, ¿no? Que no son nuestros y los están utilizando, ¿no? Y entonces poder nosotros ser dueños, ¿no? De esa información. Lo preocupante, Nuria, es asegurar la privacidad. Sí, hay que anonimizar los datos y asegurar que esos datos pueden servir para... Ese es el reto. Es el reto, la anonimización y la privacidad del dato, efectivamente. Comportamientos que serán muy similares en sociedades cada vez más amplias, y eso determinará pues algún tipo de reacciones por parte de las industrias pues en determinadas circunstancias, pero claro, asegurando que los datos de cada uno son privados, ¿no? No pueden difundirse de una manera completamente libre. Una vez que sabemos lo que es la inteligencia artificial y el Big Data, ahora vamos a hablar de Indesia. Indesia, que es una empresa, una asociación española, una asociación que conforman 8 compañías. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo nace Indesia y a qué os dedicáis y cómo estáis trabajando. Pues Indesia surge como idea hace un año, más o menos, un poquito más. Es muy reciente. Es muy reciente, sí. Como asociación como tal, formalmente estamos constituidos desde el mes de diciembre, pero surge como idea de unas cuantas empresas, grandes empresas españolas, que ya llevan un recorrido en inteligencia artificial, en datos, en sus procesos de transformación digital, inversiones, y que ya han visto el potencial que tiene en términos de eficiencias o en términos de que consiguen, ¿no?, a cambio de aplicar la inteligencia artificial, de los beneficios que tienen, de unirse para constituir un proyecto tractor que acelere la digitalización o la adopción de esta tecnología de datos, inteligencia artificial, por el resto de las empresas industriales españolas. Es decir, el entramado industrial español es muy diverso, hay empresas grandes, hay medianas, pequeñas, y el grado de adopción de esta tecnología es muy distinta y hay muchos distintos grados de madurez. La idea es juntémonos, sumemos fuerzas, busquemos sinergias y juntos tratemos de que las pymes o aquellas otras empresas, también grandes, ¿no?, que no se han sumado todavía, les aceleremos y les ayudemos a adoptar todos estos procesos de digitalización para permitir utilizar los datos con un win-win, ¿no? Es decir, cuanto más nuestros proveedores o nuestros socios de la cadena de valor mejor digitalizados estén, el país irá para adelante, irá mejor. Por eso es un proyecto tractor país. Se puede decir de alguna forma que también es un espacio de datos compartido, Indesia. Es un espacio de datos compartido, aunque físicamente los datos estamos trabajando en verlo, pero efectivamente compartimos conocimiento. Vais hacia ese camino, ¿no? Ahora estamos compartiendo recursos, compartimos conocimiento, compartimos experiencias, casos de uso. Estamos construyendo una plataforma, o sea, estamos compartiendo este conocimiento y queremos ir hasta al punto de poder compartir estos datos, ¿no? Sí. Sí, hablamos de las empresas que componen Indesia. Son 8 empresas actualmente que están actuando en distintos sectores, en, ¿no?, distintos sectores verticales, que están ahora haciendo de socios promotores de esta iniciativa, en las que está Repsol, Gestam, Técnicas Reunidas,
Telefónica, Ferrovial, Airbus y Microsoft. De sectores, pues ya vemos de naval, energía, automovilismo, es decir, tenéis movilidad, tecnológicas, efectivamente energéticas y la construcción, ¿no? Ferrovial, todos los sectores verticales que conforman la industria, ¿no? Y esto está abierto a que el día de mañana puedan incorporarse más compañías, entiendo. Sí, la idea es que podamos cubrir todos los sectores verticales de la industria. Ahora mismo somos 8 socios promotores. Podemos llegar hasta 11, que hemos considerado un número relativamente razonable, ¿no? Que sea manejable. Y naturalmente está abierta a cualquier socio industrial del ecosistema nacional que quiera unirse, ¿no? y que quiera beneficiarse de todos estos productos o activos que estamos generando en Indesia ya como socios participantes, no tanto como socio promotor, ¿no? Y ahora ya tenemos más de 60 pymes que han manifestado su interés en unirse al proyecto y tenemos una lista de espera de casi 300 empresas, ¿no? Que están interesadas en participar en el proyecto Indesia. Así que es un gran reto generar todos esos activos, todos esos productos que estamos construyendo y que se empiecen a utilizar. Energía, la automoción está muy presente también y la movilidad en general, ¿no? Por lo que veo también. O sea, claro, por tierra, mar y aire, digamos. Tierra, ¿no? mar y aire. Energía, tierra, mar y aire, tecnología. Lo cubrimos todo, efectivamente. ¿Tenéis algún objetivo? ¿Queremos llegar a 2025 con tantas empresas dentro de Indesia o vais poco a poco? No estamos tan... queremos que sea una asociación abierta al ecosistema. No tenemos un número es decir, cuanto más grande mejor. Esto es un proyecto país y queremos que todo el entramado industrial se pueda beneficiar de lo que tenemos. Estamos ahora más centrados en crear esa propuesta de valor que en captar socios, ¿no? Por decirlo de una manera así burda, ¿no? Entonces estamos ahora más generar estas propuestas de valor, generar estos productos, generar todo esto que creemos que el ecosistema necesita y yo creo que el otro vendrá solo, ¿no? En cuanto estos productos valen, pues habrá socios que los consuman y ese es un poco el objetivo ahora a corto plazo. Desde luego las 8 compañías iniciales son enormes, ¿no? Como diría un castizo, pedazo de compañías, ¿no? Pero esto aplica, me imagino, también en su nivel, pues desde una gran empresa hasta una pequeña y mediana compañía, hasta una startup en su defecto también, ¿no? En un caso determinado. Claro, estamos pensando, obviamente, que nuestro objetivo es acelerar el uso del dato y la inteligencia artificial en la industria española, pero para que esto ocurra hace falta que se sumen no solamente las industrias, las pequeñas y medianas empresas industriales, sino también necesitamos socios tecnológicos, necesitamos startups, necesitamos los centros de investigación, universidades, o sea, claro. Es decir, que tiene que ser un poco todo el ecosistema el que hace el necesario, ¿no? Para que interactúe, para que esto se produzca, ¿no? Afecta a toda la sociedad y a todos los sectores. Me interesa mucho esto que decías, es un proyecto de país. Yo creo que tenemos que empezar ya a poner en valor algunas de nuestras fortalezas y aquí realmente si esto sale bien y seguro que saldrá, pues en España en este sector pues puede tener un papel determinante. Sí, o sea, es un proyecto país porque, son grandes empresas las que traccionan, ¿no? Traccionan este proyecto y tienen una visión país, ¿no? Una visión de alguna manera generosa, ¿no? De decir, oye, lo que queremos es que esto tire, ¿no? Ahora en España hay una agenda muy ambiciosa y en Europa, ¿no? Relacionada con la inteligencia artificial. Se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial hace 2 años y yo creo que era el momento, ¿no? Era el momento de sumarse, ¿no? A esta iniciativa y hacer que España realmente sea un referente, porque tenemos empresas muy potentes, empresas que tienen casos de uso muy fuertes, que han invertido mucho y yo creo que eso hay que darlo a conocer y hay que sacar pecho, ¿no? Es fundamental, ¿no? Yo creo que al final decimos el futuro, pero no es el futuro, Nuria, es el presente ya. Sí, entiendo, ¿no? Que muchas veces hablamos, no es que es el futuro, no, es que esto ya es una realidad que está muy presente y que hay que desarrollar también, ¿no? En términos de creación de riqueza, de creación de valor para las compañías, esto tiene pues muchísimas posibilidades, entiendo. Sí, o sea, la utilización de la inteligencia artificial en las empresas genera oportunidades no solo de empleo por los perfiles que es necesario creer para hacer, sino para proveedores tecnológicos por la creación de estos proyectos nuevos, ¿no? que tecnológicamente más avanzados, todo el tema de innovación,
tema de investigación. O sea que invertir en estas tecnologías hace crecer el Producto Interior Bruto, esto está claro, ¿no? Y esto es un poco también desde Indesia lo que hemos indicado, ¿no? Que esto tiene un valor positivo para la sociedad y para la industria y que tenemos que coger este tren. Y que además al final se va a traducir en cuenta de resultados también para las compañías, ¿no? Efectivamente, todas las compañías que estamos como proyectos, como socios impulsores, ¿no? Promotores de Indesia, todos somos grandes empresas, tenemos que explicar estas inversiones, qué rendimientos dan, ¿no? Entonces, todos tenemos modelos que demuestran que invertir en inteligencia artificial es rentable, que al final es lo suyo. Esto no es una inversión porque sí, ¿no? Porque es una moda o porque hay que hacerlo, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Es que invertir en datos de inteligencia artificial es rentable, ¿no? Y tenemos mediciones serias, ¿no? De efectivamente cómo medimos esa rentabilidad. Incluso explicamos a nuestros analistas, ¿no? A nuestros inversores, en qué se traduce, ¿no? Y tenemos compromisos concretos en números de cuánto queremos dar con estas inversiones. Entonces, bueno, no es rentable invertir. Sí, uno de los grandes retos de este país y de otros, pero de España clarísimamente, es la transformación digital. Estamos todos en eso, ¿no? Cualquier empresa, desde la implementación de sistemas informáticos en empresas muy pequeñitas hasta estas grandes compañías que ya están en este otro ámbito, ¿no? De la inteligencia artificial. Claro, está muy ligado a la utilización de datos y inteligencia artificial, está muy ligado a la transformación digital. Claro, sí. Primero tienes que iniciar el proceso de transformación, digitalizarte, porque ¿qué significa digitalizarte? Obtener datos, ¿no? Para pasar de tus procesos analógicos a procesos digitales que te permite obtener datos. ¿Qué hace falta para la inteligencia artificial? Tener datos. Entonces, la transformación digital tienes que empezar por ahí y luego ya utiliza esos datos y crea esos algoritmos, ¿no? Pero primero tienes que iniciarte en este proceso de transformación digital, por eso está muy ligado a esos procesos. Y en ese reto me imagino que también está la ayuda a muchas compañías que quieren llegar a este nuevo proceso y que no saben cómo, que no lo tienen demasiado claro, ¿no? O sea, hay acompañarles en esa transformación digital. Nosotros hemos creado en Indesia lo que hemos llamado el Data Driven Journey, que es un poco cómo una empresa que empieza, ¿no? O cómo puede engancharse en función del grado de madurez que tiene, desde hacerse una autoevaluación, ¿no? De cuál es tu grado de madurez y en función del resultado de ese grado de madurez que tengas, dónde puedes engancharte dentro del journey para convertirte en una empresa data-driven, ¿no? Y efectivamente en ese camino vamos ofreciendo cosas, ¿no? Decimos, te damos un manual para que te hagas una autoevaluación. Si necesitas formación, te vamos a proponer un itinerario formativo para que te formes. Si necesitas entender dónde aplicar esto, te vamos a poner ejemplos que te inspiren, que ya está demostrado que funcionan. Si ya has identificado el caso, te vamos a poner una plataforma para que pruebes que efectivamente en tu caso, con tus datos, esto tiene sentido. Entonces, la idea es acompañarles y darles herramientas para que, ellos, las empresas puedan utilizar de una manera fácil y ver el valor que tiene, ¿no? En la inteligencia artificial. Es muy interesante, sin duda, porque se puede hacer una gran labor ahí, justamente, en ese acompañamiento de las compañías. ¿Cuántos profesionales integráis Indesia en este momento, lo que es la asociación como tal, Nuria? Ahora mismo, la asociación como tal tiene muy pocos recursos. Lo que pasa es que tenemos la suerte de contar con los profesionales de los socios promotores, es decir, todo el mundo ha cedido personal a tiempo parcial para trabajar en la asociación. Entonces, qué mejor que contar con los Chief Data Officer de estas 8 empresas, ¿no? Para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, tenemos aproximadamente en números de full-time employees debemos tener unas 20 personas trabajando, ¿no? 20 FTs. Full-time employee que se pueden traducir en 40 personas, ¿no? Que dedican a tiempo parcial dedicación en Indesia, ¿no? Pero ya te digo que son de alto nivel de conocimiento, ¿no? Y luego tenemos una PMO que nos está ayudando en asegurarnos que las actividades se siguen, ¿no? Todo nuestro plan estratégico, nuestro plan de actividades, nuestros hitos, nuestras fechas se cumplen, ¿no? Todo un reto, ¿eh? Lo que tenéis por delante. Oye, háblanos de ti, de qué formación tienes, qué experiencia laboral, cómo llegaste a... Pues yo soy licenciada en Ciencias Económicas Empresariales, o sea que tengo también mi journey en este tema, ¿no? No soy no empecé en el mundo tecnológico, ¿no? Empecé en el mundo financiero y... Lo que pasa es que siempre he estado muy ligada dentro de la parte financiera a procesos de innovación. Entonces, a través de la innovación,
por ejemplo, el perfil, pues me he ido acercando poco a poco a las tecnologías, ¿no? Por la transformación digital, el blockchain. Y bueno, pues ahora acabo un poco con la inteligencia artificial en este camino, ¿no? Que he realizado de la formación financiera a la innovación hasta el proyectos de transformación digital, donde llevo ya 8 o 9 años trabajando. ¿Cómo estamos en España de profesionales en este campo? Pues en España tenemos un gap bastante importante en recursos. O sea, tenemos una gran necesidad. Hemos estimado que necesitaremos en los próximos 3 años como unos 90.000 profesionales capacitados nuevos para trabajar. 90.000. 90.000, ¿no? Bueno, también para orientar a los jóvenes a la hora de elegir carrera, ¿no? Sí, entonces eso efectivamente no solamente se traduce en necesidades de nuevos profesionales, sino también en personas o empleados que estén ya trabajando que tengan que reciclarse, ¿no? Y aprender, como mencionaba al principio, esto no solamente va de técnicos, sino de gente que conoce sus negocios y que hace un reskilling, un upskilling y coge estos conocimientos de data, ¿no? Y eso pueden ser tanto, bueno, pues gente, mandos intermedios que estén en su día a día, o gente de sistemas de IT, de informática, ¿no? Tradicional, que con un reciclaje muy sencillito se puede pasar a trabajar en temas de datos, porque en el fondo es un poco mentalmente o organizativamente es un poco lo mismo, ¿no? Pero sí que hay una gran carencia de profesionales para nuevos profesionales, desde luego, y para gente que esté buscando su carrera. Este es el futuro, ¿no? Tanto técnicos como cualquier profesión humanista con esa visión de datos, ¿no? Cualquier profesión, como decía antes. ¿Os habéis acercado desde Indesia a las universidades para establecer acuerdos? Porque ahí es donde está el campo, ¿no? El poder tener algún tipo de contacto con las universidades y saber que el día de mañana vais a tener esos 90.000 de momento y los que vengan después, ¿no? Claro. Efectivamente, con las universidades nos hemos acercado de 2 maneras, ¿no? Por un lado, para cubrir el punto de vista cuantitativo, ¿no? Es decir, necesitamos más profesionales. ¿Cómo hacemos que haya más profesionales en la industria, ¿no? Y estamos creando programas nuevos, itinerarios nuevos con ellos para que, bueno, de lo que necesitamos las industrias, ¿no? Nosotros tenemos claro como industrias qué perfiles necesitamos y esos perfiles hemos ido a la universidad, los hemos contado. Estos son los perfiles que nosotros necesitamos y estamos trabajando conjuntamente para cómo buscamos más profesionales y cómo esos itinerarios de manera cualitativa se acercan más a las necesidades de la empresa, ¿no? De las 2 formas. Y en el ámbito docente, ¿tenemos profesores preparados para enseñar a los jóvenes en estos campos? ¿O también tienen que reciclarse muchos de ellos? ¿Qué os cuentan las universidades? Bueno, las universidades, hay muchos profesionales que también son docentes, o sea, hay un poco de todo en este campo. No solamente hay, digamos, profesores que se dedican... Los académicos como tal, sino hay muchos profesionales que también se dedican a la enseñanza, ¿no? Al ser también, y eso es muy importante, ¿no? Porque es gente que está mucho más en el día a día, ¿no? De la aplicación de esto en las industrias y que puede dar una visión más fresca, más actualizada de la aplicación práctica de estas tecnologías en la empresa, ¿no? En el mundo real. Entendemos que bueno, hay una conciencia, debe haberla, ¿no? En las compañías del sector industrial, de lo inexorable de esta realidad que nos estás planteando, de la inteligencia artificial, pero ¿encontráis todavía alguna resistencia en algún ámbito? Sí que encontramos resistencia, sí que hay como resistencia más de miedo, ¿no? o por desconocimiento, ¿no? Sí que yo creo que hay una labor muy importante de evangelización, ¿no? De que estas tecnologías tampoco son tan complicadas, que no haya ese miedo a utilizarlas. También hay un desconocimiento del retorno que tiene la inversión en esas tecnologías. Entonces yo creo que hay que hacer labor docente en varios niveles, ¿no? Tanto a niveles directivos que tienen que tomar decisiones sobre invertir o no, contarles las bondades, ¿no? Y el retorno de la inversión que tienen, como a los empleados que entiendan, ¿no? Los mandos intermedios que están en su día a día, que entiendan esto cómo puede mejorar, ¿no? Y es como, no, es que esto lo llevo haciendo así toda la vida. Bueno, enseñarte herramientas de cómo esto se puede hacer de otra forma o sí, bueno, a nuevos profesionales claramente para darles nuevas visiones, nuevos campos de trabajo. Pues desde luego muy interesante, casi apasionante, diríamos, lo que nos cuenta Núria Ábalos, directora general de Indesia, sobre una realidad que, como decíamos y repetimos ahora, no es que sea un futuro, sino que ya está aquí y que es inexorable absolutamente.
90.000 profesionales, un proyecto de país, unas empresas, 8 en este momento, tractoras que están impulsando este proyecto de Indesia y un futuro, desde luego, por escribir. Nuria Ábalos, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y poder aprender de algo que bueno, mucha gente todavía nos suena un poco lejano. Dices, no, esto en el fondo no es tan difícil. Bueno, pues seguramente es así, pero a algunos nos parece que es muy complicado. Pero evidentemente tiene una aplicación muy inmediata en nuestras vidas, en la industria y sobre todo lo que buscáis, que es mejorar la riqueza del país y hacer desde España pues toda una potencia en este campo. Así que mucha suerte. Que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Y a todos ustedes, pues también agradecerles su atención, su escucha. Esperemos que hayan aprendido algo de lo que nos contó Nuria Ábalos, desde luego muy interesante, y estaremos cada vez más atentos a todo este campo que tiene muchísima repercusión en nuestro ámbito, nuestras vidas, nuestras empresas y en el futuro. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Fica Café. Fica Café. Nos une la comunicación.